En el texto de la Biblia, en el Antiguo Testamento, encontramos una historia fascinante que de alguna manera da origen a las tres religiones más grandes de nuestro mundo. Y en esta revelación que Dios nos comparte en el libro de Génesis, en el Pentateuco, descubrimos el encuentro de un hombre con su fe, el encuentro de un hombre con Dios. Y les invito a los que quieran leerlo a buscar en el libro de Génesis la vida de Abraham. Abraham tiene un encuentro con Dios y aunque el texto no lo aclara, no nos dice exactamente cuándo fue ese momento en el que le cambió la vida, sí sabemos que tuvo un encuentro con Dios. Y el encuentro con Dios no se da una única vez. El encuentro con Dios se da múltiples veces y depende mucho de cada uno de nosotros, de la apertura que tenemos para poder aceptar este encuentro, que definitivamente va a cambiar nuestras vidas. Yo no sé si en ese primer episodio fue que lo entusiasmó a salir de su pueblo, de su pequeño pueblo, o de la ciudad en la que vivía, no sé, él estaba en Ur de los Caldeos, y de hecho su nombre tiene raíz caldea, no hebrea, pero en ese primer encuentro, o quizás en ese estímulo que Dios coloca en él, le produce una esperanza, un anhelo para buscar algo mejor. No sé si a lo mejor salió fue para buscar sus proyectos o sus ambiciones, como cada uno de nosotros, que a veces confundimos nuestros proyectos personales con la voluntad de Dios, porque es mucho más fácil decir que la voluntad de Dios está en nuestros proyectos personales, cuando no es así. La voluntad de Dios está muy por encima de todo ello, pero eso lo vamos a descubrir en el tiempo, en la medida que caminamos y que volvemos a tener un reencuentro con Dios y volver a conversar con Dios y hablar con Dios. Y en medio de esa conexión, Abraham se ilusiona con la idea de ser un patriarca, con la idea de ser un hombre poderoso, con la idea de alcanzar cosas que no podía alcanzar en ese lugar donde se encontraba. Quizás se parece un poco a nosotros, que venimos de distintas regiones de América y que a lo mejor de esa región donde veníamos no nos ofrecía la oportunidad para poder alcanzar todos nuestros anhelos, nuestros proyectos o nuestras ambiciones. Un lugar que nos permitiera crecer, desarrollar, llevar a nuestra familia a otro nivel, que nuestros hijos tuvieran otro tipo de educación, que tuvieran otra oportunidad en la vida, que tuviéramos un poco más de alimento, que tuviéramos un poco más de provisión. Creo que nos parecemos mucho en eso a Abraham, los que estamos acá. Y Abraham sale persiguiendo esa idea y creyéndole a Dios o al Dios que él conocía, ¿no? Porque a veces nos equivocamos pensando que todos vemos a Dios de la misma manera, y no, le aseguro que cada uno tenemos una idea muy particular acerca de quién es Dios. Pero Dios está bien, Dios nos ama, no importa la idea que nosotros tengamos, a lo mejor estamos cerca de la realidad divina o estamos muy lejos de lo que es Él, pero indistintamente Dios tiene un proyecto para cada uno de nosotros, amén. Dios tiene un proyecto para tu vida, Dios tiene un proyecto especial para ti, por eso te llamó. Yo creo que Dios llama a las personas desde muy temprana edad. Yo siento que Dios me llamó de cuando era un niño, pero no tenía la habilidad para responder, o quizás no tenía la forma de poder expresar, como un Samuel cuando se le acerca Dios y no conoce qué es Dios, no sabe quién es Dios. Creo que cada uno de nosotros ha tenido una experiencia o varias o múltiples experiencias con Dios. Cada uno podemos comentarla. Esa experiencia en la que te cambió la vida es la que yo quiero que nos enfoquemos hoy. Porque podemos pensar en la fe como parte de la religión o podemos pensar en la fe como una experiencia
que ha cambiado el destino de mi vida. Abraham sale y comienza un recorrido y comienza a alcanzar muchas cosas y se hace rico, prospera económicamente, se convierte en un patriarca, lo que él quería. Es un hombre con muchísimo poder, es un hombre que adquiere mucho ganado, que en esa época era la riqueza, es un hombre que se le multiplica el grupo, un patriarca tenía que tener muchos grupos tribales o muchos clanes, que era el nombre que utilizaban ellos. Es decir, que a lo mejor Abraham se coloca sobre una cantidad de gente, que él es el líder de ese grupo. Estamos hablando quizás 1000 personas o 2000 personas, no sé, era una gran cantidad de personas que era su clan, que tenía fuerza, que nadie lo iba a dominar, que él tenía un pequeño ejército y poder. Había alcanzado mucho, pero no se sentía satisfecho porque Abraham tenía algo, él era patriarca, pero lo único que le faltaba para ser en su mundo perfecto es tener un heredero. Y él no tenía un heredero de sangre. Tenía herederos que le correspondía el patriarcado, pero no tenía un heredero de sangre. Por tanto, él comienza a preocuparse y dice, ya va, todo el esfuerzo, todo lo que he construido, ¿a quién le va a quedar? ¿Le va a quedar a un extraño? ¿Le va a quedar a uno de mis esclavos? ¿Le va a quedar a uno de mis parientes? Pero no a alguien de mi sangre. Entonces me maté toda la vida para no dejárselo a alguien que es de mi propia sangre. Bueno, esa es la manera como piensa Abraham. Y comienza a preocuparse y pasa su encuentro con Dios a una segunda etapa, que vale la pena que nosotros podamos ver la evolución. Una primera etapa se llena de esperanza para alcanzar muchas cosas, se ilusiona. Y es bueno que cuando Dios llega a nuestras vidas es para ilusionarnos. Amén. Para generar en nosotros el deseo de seguir adelante y de conquistar y de alcanzar. Pero la segunda etapa es, y me gusta mucho como el texto del Nuevo Testamento habla acerca de la experiencia de Abraham. Me gusta la frase que utiliza en la traducción, por supuesto, a nuestro idioma. Dice que cuando ellos estaban casi muertos, es decir, para hablar de la vejez, Dios hace algo interesante. Les genera a ellos el interés por luchar por la promesa o las promesas que Dios le había hecho. Yo no sé si ustedes saben que Dios te ha hecho promesa, Él le ha hecho promesas a la iglesia y le ha hecho promesa a los hijos que pertenecen a su nuevo reino. Y las promesas no son otra cosa que el derecho que tenemos de alcanzar aquellas cosas que están destinadas para nosotros. Es el derecho que tenemos para alcanzar bendiciones. Esas son las promesas. Pero a veces uno no sabe que tenemos esa promesa. Y Abraham, en uno de sus encuentros con Dios, conversa con Dios y le dice, Señor, lo he alcanzado todo, pero me falta esto. Necesito un hijo de sangre, y quiero esta promesa. Tú me la hiciste, yo quiero alcanzarla. Y no es fácil lo que Abraham está pidiendo. Y en la carta a los Romanos, el escritor utiliza la siguiente frase que quiero compartir con ustedes. Dice, la fe de Abraham no se debilitó, aunque ya tenía casi 100 años de edad, y se daba cuenta de que tanto él como Sara ya estaban casi muertos. Está hablando de que estaban más cercanos. Para explicarle algo, el ser humano tiene un punto de inicio, nacemos, y un punto final que es nuestra muerte. Bueno, para el escritor de Romanos, tanto Abraham como Sarita estaban más cerca del punto de salir del juego que de comenzar en el juego. ¿Sí? Y normalmente uno tiene los hijos cuando uno comienza el juego, no cuando uno termina, ¿verdad? Es decir, que ya se estaba acabando su vida, según Romanos, ya estaban al punto de salir del juego, de la partida, y aunque habían ganado muchas cosas, todavía les faltaba esa. Aunque nos parezca fácil,
o aunque nos parezca sencillo de que una persona pueda salir embarazada, yo quiero que usted piense en un hombre de 100 años tratando de embarazar a una mujer de 90. Bendito sea el Señor. Y veo muchos niños que dicen, "Iu". En una ocasión, un señor, yo diría que de unos 70 y tanto, quizás más cercano de los 80, va a su chequeo médico y habla con el doctor y le dice el doctor, doctor, me siento como un muchachito, me siento con la vida plena. Y entonces el doctor le dice, bueno, cuénteme por qué se siente así. Dice, porque es que me acabo de casar con una muchachita de 30. Y fíjese usted, doctor, que está embarazada, la embaracé. Te voy a tener un hijo, aún con esta edad. Y le dice el médico, simplemente dice así, ¿qué piensa usted de eso, de mi salud? Ya con eso le digo todo. Y esta historia yo creo que yo la he compartido acá, y si no, se la vuelvo a compartir. El médico lo mira con compasión, ¿verdad? Porque los médicos siempre lo miran a uno con compasión, como diciendo, pobrecito. Lo mira y le dice, déjeme contarle una historia. Este es un cazador experto que siempre en las temporadas de buscar un venado sale con un grupo de amigos para cazar un venado. Y en esa temporada él se prepara muy bien, tiene todo listo, pero cuando va a salir, sin darse cuenta, no agarra la escopeta, agarra el paraguas, se lo monta y se va con todo su equipo, pero no tiene la escopeta, tiene el paraguas. Y dice el viejito, y con él se va a la cacería. Y estando en la cacería, buscando el venado, fíjese que lo sorprende un tigre. Y el tigre se le lanza encima. Y él, como buen cazador, agarra su arma, apunta, ¡pum, pum! Y le da en todo el corazón y cae como muerto. ¿Qué piensa usted de eso? Y dice el viejito, ese disparo vino de otro lado. Yo te me agarró, ¿verdad? Cuando vemos la historia de Abraham y de Sara, uno dice, comienza a sospechar de la gente que estaba alrededor de Abraham. Pero es que Sara tiene 90 años, o sea que el milagro es por como usted lo vea. 100 con 90, bendito sea el Señor, tiene que ser un milagro completamente. En lo personal, yo creo en los milagros de Dios. Yo creo que ocurrió. Amén. Pero no estamos diciendo que fue cosa fácil. Pero esto es lo que Dios nos enseña, que Él es experto en las cosas difíciles e imposibles. No le pongamos a Dios cosas fáciles, pongámosle a Dios las cosas que son imposibles. Eso que tú le estás pidiendo, que parece imposible, confía en el Señor que Dios va a hacer la obra. Amén. Porque si lo prometió, lo va a cumplir. En su momento, en su época, aunque sea lo último, aunque sea tu último respirar, tú vas a ver la gloria de Dios. Y en ese encuentro que tiene Abraham con el Señor, Dios le va a ratificar su promesa y le va a decir que él va a alcanzar eso que él esperaba, ese hijo. Gloria a Dios. Pero hay una tercera etapa que me llama también la atención y tiene que ver con el cambio de nombres. El texto nos dice que se cambió el nombre o le cambiaron el nombre, o la historia no es tan específica de cómo se logra todo esto. Pero Abraham, que tiene raíces caldeas, de la región donde él viene, tiene un significado su nombre y se lo va a cambiar por Abraham, que tiene otro significado. Sarai, que también es de la región, tiene un significado y se lo va a cambiar para otro significado. Es decir, de Sarai pasa a Sara y de Abraham, Abraham. Solamente como una nota curiosa, no sé cuántos de ustedes quisieran saber cuál es el significado de esto,
pero en caldeo Abraham significa el Padre es excelso, y Abraham, su nombre es Padre de multitudes. De hecho, por eso es que Romano ratifica ese nombre, diciendo Dios cambió de ser un Padre excelso a ser un Padre de multitudes. Ese nombre de Padre no era para él, ese nombre era del Dios al que él adoraba. Es decir, que cuando le dieron el nombre era Dios es excelso, y hubo un cambio donde Dios es el Dios de multitudes. Qué bonito, interesante. Y el nombre de Sarai significa mi princesa, con el sentido de posesión, es mi princesa, y Sara significa princesa en general. Es decir, hay muchas explicaciones. Yo no voy a entrar en las explicaciones porque quizás no tenemos el tiempo de las distintas por qué los teólogos nos pueden ayudar a interpretar este cambio. Pero yo sí noto algo interesante, que cuando yo tengo un encuentro con Dios, el que me cambia el nombre o el cambio de nombre significa para mí un nuevo comienzo. Un nuevo nombre es una nueva vida. Amén. Un nuevo nombre es un nuevo rumbo hacia un destino diferente con el que teníamos inicialmente. Entonces, creo que en el encuentro con Dios ocurren tres cosas interesantes, por lo menos en el ejemplo de Abraham. Primero, cuando me encuentro con Dios, se genera en mí una esperanza para alcanzar cosas, proyectos, todo lo que tengo en mi corazón. Dios me entusiasma para que pueda seguir adelante, aunque sean mis proyectos personales, porque Dios va a utilizar nuestros proyectos personales y después le va a dar una forma, un sentido, un rumbo, porque eso es lo que hace Dios. Lo segundo es que en esos encuentros, porque yo creo que son muchos, son múltiples los encuentros que podemos tener con Dios, entonces Dios nos va a ayudar a despertar a una realidad maravillosa, que son las promesas, que Él te ha prometido cosas maravillosas, aquello que tú has pedido y que tú anhelas en tu corazón, y que Dios te dijo que lo iba a hacer, lo va a hacer. Amén. Pero sobre todo esas cosas que son difíciles, no le pidas a Dios cosas fáciles, pídele a Dios cosas difíciles, cosas que se escapan de tus manos. Tú le dices, Señor, te ruego que me ayudes con esto. Y Abraham descubre que Dios es un Dios de pacto que cumple sus promesas. Amén. Yo no sé qué es lo que tú estás pidiendo al Señor, pero Él no es hombre para mentir. Si Él te lo ha prometido, Él lo va a cumplir. Y lo vas a disfrutar. Como Abraham disfrutó el milagro de tener a su hijo, de vivir y compartir con él, de caminar con él, de verlo crecer y de verlo llegar a una madurez. Eso fue el milagro de Dios. Abraham pudo ver muchas cosas y fue algo maravilloso. Entonces, en el encuentro con Dios descubrimos que Dios cumple sus pactos. Y lo tercero que me parece maravilloso es que en el encuentro de Dios provoca en nosotros una conversión, un cambio de vida. Si tú te encuentras con Dios y sigues siendo la misma persona, entonces comienza a dudar de ese encuentro. Porque cuando nos encontramos con Dios, cambiamos. Somos otras personas, comenzamos a pensar diferente, a sentir diferente, a caminar diferente. Y la gente que nos rodea comienza a ver ese cambio, comienza a decir, tú eres diferente, así como un poco raro, extraño, pero eres diferente. Sí, sí somos, porque eso tiene que ver con el encuentro con Dios. En esta cuaresma, iglesia, vamos a pedirle al Señor que nos dé esa ocasión y ese momento para reencontrarnos nuevamente con Él. Le aseguro que Dios siempre está dispuesto. Somos nosotros los que necesitamos buscar el espacio y el tiempo para tener ese encuentro. Quizás en este nuevo encuentro Dios te aumente la esperanza, te ratifique la promesa o te ayude en tu conversión.